Hola, mi nombre es Tatiana Franco Gallego, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios de Pereira, y hoy vamos a hablar acerca de unas sugerencias que hace la plataforma con respecto al tema de resolución de conflictos. Y para empezar, creo que los dos textos que nos sugiere la plataforma son plenamente acertados con respecto a esa temática, porque nos lleva a pensarnos desde una perspectiva diferente a la que regularmente uno se puede acostumbrar, porque uno siempre se acomoda del lado del bueno o del lado de la víctima. No, en este caso nos lleva a pensarnos desde el punto del violentador o desde el punto del maltratador, y cuestionar si yo llegaría a hacerlo es bien interesante. Y para empezar a responder los interrogantes de la plataforma, la primera nos sugiere una definición de conflicto según el efecto Lucifer. Y según lo entendido, yo creo que un conflicto es la transformación del carácter de las personas en determinadas ocasiones por unas situaciones, unas fuerzas situacionales que lo llevan a actuar de determinada manera. La segunda es las características de las personas afectadas en un conflicto, y allí vamos a tener en cuenta las tres partes que son la disposicional, la situacional y la sistémica. La disposicional atribuye la culpa a lo que está dentro del ser humano o de la persona afectada. Es una cosa así como más espiritual, como más psicológica, más de lo que hay dentro, que en determinado momento lleva a la persona a actuar de alguna manera determinada. La parte situacional, que es, digamos, que considero yo que es como la más acertada o la más común tal vez, es la que nos lleva a pensar en que la fuerza de la situación transforma el carácter de las personas para llevarlas a actuar como tal vez nunca habían pensado actuar. Entonces, una persona que se considera buena en determinado momento puede llegar a actuar de manera malvada o de manera no adecuada, por decirlo de alguna manera. Ya la parte sistémica es cómo las instituciones, la élite, cómo las autoridades han utilizado el miedo para generar unas situaciones de conflicto muy brutales, a las cuales el texto nos exponía, que eran, por ejemplo, los de las tribus llegaban y decían: es que yo maté a mi vecino porque simplemente me dijeron que le tenía que tener miedo. Sí, entonces a mí no me daba nada descuartizarlo, no me daba nada llegar y cogerlo a machetazos. Y uno dice: wow, o sea, qué atroz, ¿cómo va a decir eso? Pero el texto me lleva a pensarme en, bueno, yo también lo haría, yo también soy manipulable, yo también puedo llegar a actuar desde esa perspectiva o de esa forma. Y es una cosa muy, muy, muy tremenda llegar a considerarse uno desde el punto malvado. Como al inicio del video les decía, o sea, el hecho de que el rol al cual nos lleva el texto para pensarnos sea el rol del victimizador y no de la víctima, es ya una cosa bien fuerte, y que uno entra en un conflicto interno. Bueno, yo sí soy bueno, yo quién soy, y no se trata de la maldad como tal, sino de la fuerza que ejercen las situaciones o las autoridades o lo que sea dentro de la mente y dentro del actuar de las personas. Son entonces estos aspectos, los psicológicos, los sociales y los políticos, los que impulsan a una persona o a un ser humano a actuar como actúan como actuamos en determinadas situaciones. Y concluyendo el tema, creo que es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que no somos inmunes a hacer determinadas cosas, o no nos pongamos del lado del bueno, sino que siempre nos pensemos más allá. Eso nos va a ayudar a mirar al otro con más compasión, por decirlo de alguna manera, y no con el deseo de señalar y de juzgar.
es importante eso, porque eso se reduce, así como los textos nos llevaban a situaciones muy precisas, muy concisas, pues nosotros nos vemos enfrentados a eso todos los días. Y es de allí, de cómo reflexionemos nosotros la situación y la persona a la cual me estoy enfrentando, eso es lo que me va a llevar a actuar de una forma diferente.